El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan?». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó al esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos a leer hoy y a reflexionar este maravilloso capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que forma parte del último discurso de Jesús, según la lógica del Evangelio de Mateo, lo que se llama el discurso escatológico, el discurso de las realidades por venir, de aquello que va a venir al final de los tiempos, al final de nuestras vidas. Y la escena tiene lugar en un banquete de bodas, otra vez los banquetes de bodas, ¿no? Ese encuentro de Dios con su pueblo, el encuentro por excelencia de Dios por su pueblo, para la mentalidad del pueblo de Israel. Y en este banquete de bodas se da la situación que se da al comienzo de los banquetes de bodas, pero para esto tenemos que hacer un pequeño paréntesis para explicar cómo se armaban las bodas en aquella época. Como primera medida, había un contrato nupcial que lo firmaban la familia del novio y la familia de la novia. Una vez firmado este contrato nupcial, se ponía la fecha para la boda. Desde el momento en que se firmaba el contrato, la pareja se consideraba que estaban casados, pero todavía no empezaba la convivencia, porque había que preparar el banquete, que era algo sumamente importante, como hemos dicho otras veces, y a su vez bastante complicado. Pero ¿cuál era para decirlo de alguna manera, entre comillas, la liturgia final de las nupcias, de las bodas? Bueno, en un determinado momento, el día prefijado, el novio iba con sus amigos o con sus parientes a la casa de la novia y, entre comillas, la raptaba, la llevaba a su casa, a la casa de sus padres. Y ahí la novia era preparada, unos días antes del banquete de bodas, era preparada por las mujeres de la familia del novio, más su mamá y sus hermanas, si las tenía, para el banquete de bodas. Y esta preparación llevaba unos cuantos días. Cuando llegaba el momento del banquete de bodas, mientras tanto el novio se iba, no se quedaba en la casa con su familia, se iba. Cuando llegaba el momento en el que el banquete estaba todo preparado, unos emisarios iban a buscar al novio y el novio venía. Se preparaba para la boda y venía. La llegada del novio siempre era incierta. Nosotros estamos acostumbrados, cuando vamos a un casamiento, que la que se hace esperar y la que se hace desear es la novia. Pero en aquella época no. El que se hacía esperar y el que se hacía desear era el novio.
porque el banquete no podía empezar hasta que el novio y su cortejo, que generalmente eran amigos, hermanos, etcétera, los varones de su familia, no llegaran al banquete. Y esto a veces, a propósito, se tardaban. A veces la tardanza estaba programada, a veces no importa, pero generalmente se tardaba. Entonces, cuando llegaba el novio, que ya estaba cerca, se daba el aviso, entonces ya todos iban al lugar del banquete, entraban al salón del banquete, y el último en entrar era el novio, que ahí tenía lugar su encuentro con la novia, la bendición que le daba la familia para el matrimonio, la familia del novio y la familia de la novia bendecían a la pareja y recién ahí comenzaba el banquete. En el lugar generalmente esperaban algunas jóvenes, ya sea de la familia del novio como de la familia de la novia, algunas jóvenes que precedían la entrada del novio con lámparas encendidas. Era todo un ritual. Y este es el momento al que hace referencia este texto del Evangelio. Es el momento de la llegada del novio y las jóvenes que lo precedían con las lámparas encendidas. Esas jóvenes eran un número indeterminado, a veces más, a veces menos, según lo que se pudiera, lo que hubiera disponible. Pero ¿qué pasa? Como el novio tardaba, estas jóvenes se quedaron dormidas. Algunas eran prudentes, habían llevado aceite de reserva para poder encender las lámparas, otras eran necias, dice acá, y no llevaron el aceite para poder encender las lámparas. Entonces las lámparas se les apagaban. Y las prudentes no le quisieron dar de su combustible porque no iba a alcanzar para todas, entonces se van para comprarlo. Ahora bien, llega el novio, las que tenían las lámparas encendidas entraron, las que no tenían las lámparas encendidas, cuando volvieron de comprar el aceite, se encontraron con la puerta cerrada y el novio no las dejó entrar. ¿Quiénes son estas jóvenes? Estas jóvenes están representando, por empezar, el banquete de bodas es el banquete del reino de los cielos, ¿no es cierto? El banquete de las bodas del Cordero, del Hijo de Dios, el encuentro de Dios con su pueblo, el encuentro al final de los tiempos, el encuentro con mayúsculas, por excelencia, entre Dios y su pueblo. Y estas jóvenes están representando justamente a la humanidad. Una parte están con las lámparas encendidas. Están siempre atentos a la voluntad de Dios, están atentos a la palabra de Dios, están atentos a cumplir con la voluntad del Señor, a vivir según el Señor nos ha enseñado. Los otros, las otras 5, o sea, la otra parte de la humanidad, y anda medio despistada y metida en sus cosas. Y en vez de preocuparse por agradar a Dios, se preocupan por agradar a los demás, por agradar a la humanidad, por quedar bien, por ser políticamente correctos, diríamos hoy en día. Y eso no es lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera. Por eso es que en algún momento las lámparas se nos apagan, entonces necesitamos ir a buscar combustible. Necesitamos reavivar el fuego de la llama, de esa llama que se encendió en nuestro corazón el día del bautismo. Y que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, la hemos ido perdiendo. A veces se achica, a veces se apaga del todo y tenemos que volver a encenderla, tenemos que cargar nuevamente combustible. Nuestra alma, nuestro corazón, tiene que estar permanentemente alimentado con el combustible de la fe, con el combustible de la esperanza, con el combustible de la caridad. Nuestra alma tiene que estar alimentada con el combustible de la palabra de Dios, con el combustible de las buenas obras, con el combustible de la vivencia del amor de Dios por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Y ese amor de Dios que lo vivimos y lo practicamos y lo materializamos en el amor al prójimo. El Señor no sabemos qué día va a venir. El Señor va a venir el día menos pensado. El Señor va a aparecer un buen día, nos va a llamar. ¿Y cómo estarán nuestras lámparas?
Este es un llamado a la advertencia, a estar advertidos, a estar preparados, a tener en cuenta que el Señor en cualquier momento se puede presentar en nuestra vida. Nos puede llamar a ir con Él. ¿Y cómo vamos a ir con Él? ¿Nos vamos a quedar detrás de la puerta porque nuestra lámpara no estaba encendida y le decimos, perdón, tengo que ir a buscar combustible? ¿O nuestras lámparas van a estar encendidas y vamos a poder entrar? Y vamos a poder compartir con Él la eternidad. Porque el Señor no nos llama a pasar un rato con Él. El Señor nos llama a pasar la eternidad, a vivir la eternidad junto a Él. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes, las 5 necias y las 5 prudentes, es un llamado de atención para que estemos atentos, estemos preparados y seamos conscientes de que ya en el aquí y en el ahora de nuestra vida nos estamos jugando la eternidad. Una eternidad que estamos llamados a compartir con el Señor en plenitud y con alegría. Pero ya lo sabemos, eso, si bien es para todos, no todos lo lograrán, porque no todos mantendrán las lámparas encendidas. Alabado sea Jesucristo.